Panamá enfrenta el inicio de un nuevo año cargado de dificultades para la mayoría de la población. El 50% de ella en edad de trabajar está enrolada en el sector informal de la economía, mientras que muchos desmejoran la calidad de vida. Las reformas a la caja del Seguro Social son el detonante de una crisis acumulada en un país rico, pero con una inequidad creciente. Nuevos retos surgen en el panorama nacional e internacional, lo que obliga a los movimientos sociales a prepararse política e intelectualmente para defender el patrimonio nacional de la codicia y la voracidad de grupos económicos depredadores. En las puertas de un nuevo año repleto de desafíos, Café Bayano busca generar consensos a favor de un país con una cultura democrática fuerte y cimientos soberanos para liberar al territorio de los riesgos de la minería a cielo abierto y poder garantizar una seguridad social resiliente y solidaria. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Hemos llegado a un punto importante en el acontecer nacional y en el ámbito internacional. Al finalizar el 2024, quedan por delante novedosas tareas para el movimiento popular, para los intelectuales panameños y para los solidarios luchadores latinoamericanos. En esta oportunidad, los convoco para reflexionar sobre el acontecer nacional y las grandes tareas nacionales que nos esperan como panameños y panameñas que hemos identificado el camino de la liberación nacional y buscamos la paz y la solidaridad. En esta oportunidad trataremos de llevar adelante un programa más tranquilo relacionado con las esperanzas del pueblo panameño. Hemos logrado un avance importante desde el punto de vista social, pero estas tareas persisten en el ámbito de la lucha social latinoamericana. Me permito señalar algunos puntos que identificaron la lucha social, política y económica de Panamá en momentos cruciales en los que vive el mundo. Desde luego hubo un cambio importante en el acontecer político con el surgimiento de un gobierno conservador que algunos tildan de derecha y que representa para muchos un gran desafío desde el punto de vista del desarrollo humano y social. Este surgimiento del nuevo gobierno va aparejado con la falta de un programa de desarrollo social y humano y también de los estertores de un modelo económico que ha traído pobreza, enriquecimiento para un grupo pequeño de la población y problemas desde el punto de vista social. Asimismo, se ha presentado un importante rechazo del pueblo panameño a la minería de cielo abierto en un tema que algunos consideran que aún no está cerrado, pero que es la voluntad popular que la minería sea proscrita como una actividad económica perjudicial para el medio ambiente. En 2024 también surgió fuertemente la amenaza de la privatización del Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social. Y en este momento hay una reacción importante de los sectores políticos organizados y aquellos sectores sociales abandonados que exigen justicia social. El neoliberalismo, los estertores del modelo económico que afecta a la población panameña y al mundo también han tenido repercusión en el ámbito de la esfera nacional panameña. Y es por ello que en Café Bayano seguiremos analizando estos aspectos que conciernen al desarrollo humano y a la pobreza, por una parte, y al crecimiento económico. Es el deseo del colectivo de Café Bayano llevar adelante análisis relacionados con la crisis política internacional marcada por un horizonte complejo en el que las grandes potencias disputan los mercados internacionales y tratan de imponer soluciones, entre comillas, de carácter militar. La solidaridad con el pueblo palestino se hizo presente y Café Bayano tuvo oportunidad de exigir el cese de las hostilidades en un mundo que reclama paz y desarrollo y tolerancia. Este acontecimiento de la lucha social panameña también está relacionado con los principios de la recuperación y el rescate soberano.
Es por ello que en un momento vamos a presentar un documental dirigido por el sociólogo Elías Ríos, quien durante el periodo previo a la pandemia se dedicó a investigar aspectos de la movilización de los estudiantes y los sectores sociales que permitieron la recuperación del Canal de Panamá. Luego de esta exposición de puntos, me permito presentar el documental a 25 años de la recuperación del Canal de Panamá, dirigido por el sociólogo Elías Ríos. Adelante con la presentación del documental. Con el interés de poner en el conocimiento de la población panameña sobre los acontecimientos y sucesos acaecidos en todo el periodo de 1970 a 1981, un proceso de lucha por la descolonización del país. Yo, como investigador social, como sociólogo, he elaborado una investigación sobre el movimiento social panameño y los tratados Torrijos-Carter. Y ahora estamos haciendo este documental para conmemorar un hecho histórico trascendental, y es la entrega del Canal de Panamá, los 25 aniversarios que celebraremos este 31 de diciembre aquí en Panamá. Hemos escogido a destacados actores sociales que participaron en la época en cada uno de sus momentos, en cada uno de su especialidad. Por ejemplo, tenemos al destacado periodista, poeta e historiador, el doctor Álvaro Menéndez Franco, quien es conocido en el ámbito nacional e internacional. También al periodista David Carrasco, quien era dirigente en el Instituto Nacional en 1968-1969 y participó en el comité reorganizador de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y también tenemos con nosotros al dirigente estudiantil de la época, desde 1964 hasta el 72, que entregó la dirección del movimiento estudiantil a Rómulo Betancur Arosemena. Tenemos en estos momentos al profesor Luis Navas Pájaro, en el cual le hacemos una entrevista porque participó extraordinariamente en todo este proceso de lucha por la transformación de la sociedad y por el logro de los tratados Torrijos-Carter y el proceso de liberación nacional y la independencia. Primeramente presentamos al poeta, historiador panameño Álvaro Menéndez Franco, quien lo entrevistamos prácticamente hace 5 años. Queremos aclarar que esta es una investigación que hemos postergado, pero que vamos a hacer realidad en los próximos días y en el próximo año. Así que tenemos con ustedes al distinguido panameño Álvaro Menéndez Franco. En primer lugar, me parece muy importante el papel de los militares panameños en la historia del país. Torrijos parece haber estudiado esa participación militar, sobre todo en el siglo XIX. Los militares panameños son fundamentales en la lucha de liberación de América Hispana contra la monarquía española a todo lo largo del siglo XIX. Es decir, juegan un papel libertador. El máximo libertador es un militar que era sumamente culto, llamado Simón Bolívar y Palacios. Pero también hay otros líderes militares como José de San Martín, como Antonio José de Sucre y como el panameño Tomás Herrera, sin olvidar a Francisco de Morazán, líder de Centroamérica. Entonces Torrijos entiende y se inspira también en el anticolonialismo de su escuela militar, Gerardo Barrios,
porque el general Gerardo Barrios murió respondiéndole a una invasión de Inglaterra a Centroamérica. Todo esto unido a su formación estudiantil de la Escuela Normal Juan de Montaner Arosemena, cuando una buena cantidad de profesores eran exiliados políticos de España y de otras partes de Europa, su amistad con los líderes de la izquierda estudiantil, como Juan Materno Vázquez, como Francisco Rivas, como Celedonio Guardia, como Diamantina Carrera, esta amistad influye profundamente en la concepción ideológica del joven Omar Torrijos, quien cuando termina la Segunda Guerra Mundial encabeza la Marcha de la Victoria en Santiago, y hay una foto donde él va con la bandera panameña alegrándose la masa estudiantil de la rendición del nazifascismo en Europa el 5 de mayo de 1945. De manera que Torrijos no es un líder inventado o improvisado, sino que tiene unas raíces profundas. El invento de Torrijos de un alto mando militar como factor organizador del pueblo panameño, el único organismo armado que era la Guardia Nacional, pero abriendo una asamblea popular de representantes de corregimiento, es una imitación en el tiempo de la experiencia de Tomás Herrera en 1841 en el Estado Libre de Panamá, en que Tomás Herrera dirige el Estado panameño después de separarse de Colombia, pero con una asamblea y una constitución, que Torrijos lo va a hacer acá. El movimiento social de Panamá es uno de los primeros movimientos sociales de América Latina o de América Hispana. Basta y sobra con estudiar, y ya lo han hecho dos autores panameños, Luis Navas Pájaro y Hernando Franco Muñoz, el movimiento obrero en la construcción o intento de construcción del canal interoceánico por los franceses. Ese estudio demuestra que muchos obreros que vinieron de Europa a trabajar en el canal y también del Caribe tenían experiencias sindicales y de lucha social. Y este aspecto es que Panamá en cierto modo se adelanta en razón de una obra semicolonial que intenta Francia en Panamá después de haber dominado colonias en el África, que permite que la clase obrera, muchos de ellos perseguidos, los líderes sindicales de Europa, vengan a trabajar a Panamá. Entonces sencillamente el movimiento social de Panamá se adelanta por los centenares de obreros extranjeros que vinieron a trabajar en el fracasado proyecto del canal francés. Y ahí podemos encontrar la raíz de la preocupación social, que se va a continuar cuando la construcción del canal pasa de manos francesas a manos norteamericanas, estudiando los primeros movimientos obreros dentro de lo que fue la zona del canal. Y el movimiento social panameño, entonces, que era reprimido por la Guardia Nacional como brazo militar de la oligarquía, tiene un nuevo aliento en el pensamiento de Omar Torrijos y en las medidas que se toman de alianza, por ejemplo, la Junta Pueblo-Gobierno, que emana de la experiencia de los diputados de corregimiento. Unos diputados calumniados, insultados, pero con un análisis que hace el mismo Calzadilla del poder popular, te prueba que la mitad tenían títulos o universitarios o secundarios, o sea, era gente con una mediana cultura, pero la oligarquía siempre califica de ignorantes y de estúpidos a los sectores populares. La experiencia, por ejemplo, en el terreno económico, con los asentamientos campesinos, que es un intento de redistribución de la propiedad agraria en Panamá muy importante, aunque en términos generales se habla de un fracaso, porque hubo tres tipos de asentamientos, muy buenos que siguen dando una minoría, más o menos buenos que se disolvieron, y los peores que también sufrieron el embate de otras fuerzas sociales que pudiéramos calificar tradicionales. Los asentamientos campesinos, al igual que la Asamblea de Representantes de Corregimiento, no gozaba de la simpatía de los maestros porque les quitaba el liderato social, y menos de la iglesia, porque arrinconaba la alianza
de sectores importantes de la iglesia con la oligarquía que comenzó en los púlpitos a predicar contra la revolución. O sea, la pelea por el liderato social y por mantener la sociedad panameña enmarcada en el conservadurismo toma impulso a medida que la revolución avanza. Torrijos no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar la alianza con los sectores sociales con los cuales habían ya algunas discrepancias. Por ejemplo, cuando Torrijos, presionado por la burguesía nacional y el imperialismo, da marcha atrás en la profundización del Código del Trabajo con la Ley 95. Y esto el movimiento obrero se ve obligado a enfrentarse con él, no violentamente, pero sí ideológicamente. Entonces el imperialismo se da cuenta que muchas cosas no se han desarrollado, que Torrijos no ha tenido tiempo de desarrollar lo que él llamaba la maquinaria de la revolución, que es lo que él quiere hacer, e incluso habla de un retiro para que la Guardia vuelva a los cuarteles y el PRD se convierta en el factor organizador en la maquinaria, y la Asamblea de Representantes la otra. Pero la oligarquía dice, bueno, aquí hay que hablar con el imperio porque esta maquinaria se daña eliminando la principal pieza, que es Torrijos. Por eso se da el 31 de julio el derribo del avión. Ese es un atentado. Prueba de que es un atentado es que las llantas del avión no se quemaron. Si hubiera sido, como dicen los técnicos, que era un accidente, el incendio quema las llantas y tú todavía tienes las llantas de ese avión ahí intactas. ¿Qué clase de incendio es ese? ¿Qué clase de armas se usó? Eso no se ha querido profundizar. Y lo que es peor, se ha llevado a técnicos reaccionarios a insistir en la tesis del accidente hasta en la Fundación Torrijos, para tapar el crimen tremendo de que el imperialismo comenzó a eliminar los líderes de izquierda en el mundo. Acto seguido, entrevistamos al periodista David Carrasco, quien en la época jugó un papel sumamente importante en el proceso de organización del movimiento estudiantil en la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá. Es importante señalar en esta entrevista que si bien los militares irrumpieron en la vida pública del país con mucha fuerza, debido a las contradicciones en las que había en ese momento entre los principales partidos políticos tradicionales que disputaban el poder, ese liderazgo fue en cierta forma compartido con esa juventud que también ascendía con banderas de lucha reivindicativa en el ámbito de la soberanía, de la justicia social, del trabajo digno de los jóvenes laboriosos, que reclamaban un país diferente. Puede que haya gente que aún niegue este hecho, de que sea Torrijos un revolucionario o un patriota. Pero si no lo fuese, como algunos sostienen, entonces ¿por qué desapareció de esa forma tan violenta en momentos en que el país intentaba consolidar lo que había alcanzado con los tratados Torrijos-Carter? Ningún otro partido político a lo largo de la historia se planteó la recuperación del Canal de Panamá. Fue la juventud, las fuerzas de izquierdas, las que promovieron ese camino. Y fue Torrijos quien, estando en el poder, asumió estas banderas y tomó elementos que provenían de la acumulación histórica para generar un proyecto nacionalista que desembocó en la recuperación de estas tierras y aguas dentro de la llamada zona del Canal de Panamá. Se consiguió además el desmantelamiento de las bases, la desaparición o el cierre de la Escuela de las Américas. Se obtuvo un prestigio internacional en materia de beneficios sociales. Se fortalecieron los instrumentos que daban vida a la Caja del Seguro Social, mejorando la seguridad y la protección de los panameños.
Hubo un esfuerzo enorme en la construcción de escuelas básicas y escuelas en áreas donde antes no había sino pisos de tierra y paredes con techos de paja. Si eso no es un proceso dirigido a mejorar la vida de la gente, yo realmente no sé qué decir. Porque sería discriminar a un hombre que había ingresado en la vida militar, pero que tomó posiciones apegadas al movimiento popular. Y además fue más allá de lo que señalan algunos panameños, porque se comprometió decididamente en la causa de la liberación de los pueblos de América Central. Lo que también hay que examinar paralelamente es el hecho de que mientras se avanzaba en la dirección correcta por parte de un grupo de militares consecuentes y jóvenes patriotas, también había un movimiento de conspiración nacional e internacional que inspiraba el sector más retrógrado de Estados Unidos. Torrijos fue, a mi juicio, una de las personas que condujo con gran certeza y visión un movimiento que generó esperanzas en la población, sin que fuese necesario para algunos, o tal vez por razones estratégicas en ese momento, de que Panamá se convirtiese en una nueva revolución de América Latina. Yo lo definiría como un proceso que buscaba o se orientaba hacia un aspecto de la vida revolucionaria de la región, sin ser realmente una revolución, porque tampoco se derrumbó la base o la estructura capitalista del país. Lo que se hizo en ese momento fue generar un orden de justicia social que el país no había tenido en décadas anteriores. Y eso tiene una valoración importante en la justa dimensión del análisis de lo que pasó en América Latina en ese periodo. El gobierno panameño, bajo la jefatura de Torrijos, tomó también otras decisiones en materia de tierras y de aguas. Enormes extensiones de tierras en manos de latifundistas fueron tomadas por el Estado para el desarrollo de proyectos importantes. En algunos casos, en la mayoría diría, fueron indemnizados. Pero a partir de ese hecho se tomó la decisión de que esas masas campesinas empobrecidas del país se convirtieran en organizaciones productivas. Ahí surgió entonces la idea de crear asentamientos campesinos, juntas agrarias, que no solamente produjeron una mayor cantidad de alimentos disponibles del país, sino que aprendieron un nuevo modelo de organización, de subsistencia digna, y además con proyecciones de convertirse en empresas agroexportadoras. Algunos las consiguieron, otras de esas organizaciones fueron saboteadas por elementos que no querían que la clase trabajadora, que los campesinos pudiesen alcanzar niveles de vida decorosos. Hoy nos encontramos todavía en ese tipo de lucha entre quienes quieren un país con oportunidades, con verdaderas transformaciones, y aquellos que han decidido repartirse la riqueza del Estado a costa de la mayoría de la población. Y es por ello que tratan de introducir legislaciones que desprotejan a sectores panameños en materia de medicamentos, en aspectos de desarrollo de suelos, especialmente los de gran valor, como en las zonas colindantes con el Canal de Panamá, y establecen mecanismos de exclusión a lo que debe oponerse la población organizada. Una percepción general en el sentido de que lo que se conquistó con los tratados del Canal de Panamá no terminó de ser plenamente desarrollado a favor de esa aspiración del mayor uso colectivo posible. Entre otras razones porque Torrijos desapareció, que era el elemento unificador de esas ideas. Si bien es cierto de que nadie es indispensable en ningún movimiento popular ni en ninguna causa, hay que destacar que el papel de los líderes es importante. Y el propio Torrijos lo previó cuando dijo: si caigo, tomen la bandera y sigan adelante. Lamentablemente, en el transcurrir del tiempo, las organizaciones populares
que habían avanzado y se habían desarrollado, no han podido consolidar este proyecto tras la invasión de 1989. En este momento entrevistamos al profesor Luis Navas Pájaro, quien en la terminación de la década del 60 era el secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá, FEP, y que en esos momentos, desde los primeros inicios, ya en el informe al Congreso en 1972, entregó la Federación de Estudiantes de Panamá a nuevas juventudes que jugaron un papel importante en la organización del movimiento estudiantil para luchar por la conquista de la zona del Canal y la soberanía nacional y la independencia. Tenemos el honor de tenerlo a él y que sabemos que su esfuerzo, lo que él diga, lo que él manifieste en esta entrevista, será de gran utilidad a la sociedad panameña y muy especialmente a las futuras generaciones y a las generaciones actuales que tienen que saber cuál ha sido la historia de este país. En 1970 ya se define con mucha claridad el liderazgo del general Omar Torrijos. Con el golpe del 68 hasta diciembre del 69, en el Instituto Armado, la Guardia Nacional, se producen 3 purgas. La primera, con el mismo golpe, los militares adeptos a Adolfo Arias son defenestrados. En febrero de 1969 se dilucida el liderazgo entre Boris Martínez y el general Torrijos, y en diciembre de ese mismo año hay una intentona de defenestrar a Omar, aprovechando su salida del país hacia México, y a su regreso se destituye a todos esos militares que estaban en el complot. Y a partir de 1970 hay un hecho significativo. El gobierno en ese momento decide rechazar de manera formal los tratados que se firmaron en junio de 1967 como producto de las negociaciones que nacen a raíz de los enfrentamientos de enero de 1964. También en 1970 se especificó lo que era Juicio de Panamá, las causas de conflicto. Recordemos también que como parte del compromiso por los sucesos de enero, en la declaración conjunta del 3 de abril de 1964, Estados Unidos se comprometió con Panamá a eliminar las causas del conflicto y a negociar un tratado justo y equitativo. Desde esa fecha, en abril del 64 hasta junio del 67, se dieron 3 tratados que, al ser del conocimiento de la opinión pública panameña, inmediatamente fueron objeto de condena y rechazo. Sin embargo, quedaron allí latentes, y en la campaña electoral de mayo del 68, ninguna de las fuerzas que aspiraban, una a conquistar el poder y otra a mantenerse en el poder, repito, ninguna de estas alianzas se refirió y se comprometió con aprobar o rechazar el tratado. Bueno, el gobierno dirigido por Omar Torrijos lo rechazó de manera formal
y empieza a estructurarse sobre la marcha un proceso que él va a calificar de liberación nacional. Pero ese proceso de liberación nacional contaba con la desconfianza del movimiento popular y particularmente el movimiento estudiantil, toda vez que con el golpe se generó una gran persecución, incluso de carácter ideológica, como fue la persecución fundamentalmente a los miembros del Partido del Pueblo y a sus dirigentes vinculados al movimiento de masa, entre ellos la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión de Estudiantes Universitarios, cuyos dirigentes máximos en esos instantes en los que me encontraba yo, fuimos hechos prisioneros en mayo de 1969 y posteriormente expulsados del país en octubre de ese mismo año. Una de las cosas que planteó el movimiento estudiantil y particularmente los dirigentes del Instituto Nacional y en especial la osadía, valentía, audacia de un estudiante muy entusiasta como fue Conrado Gutiérrez, en una visita que hace Omar Torrijos al Instituto Nacional, él lo emplaza en el aula máxima y le exige el retorno de todos los exiliados y particularmente de los dirigentes estudiantiles. Y se inició con eso un diálogo entre esa dirigencia estudiantil y el general Torrijos. Se regresa del exilio y nos encontramos con la disyuntiva de combatir el régimen militar por el prurito de un antimilitarismo a seca, o nos deteníamos a analizar que los militares y particularmente Omar Torrijos estaba proponiendo una lucha de liberación nacional. Por ello, ante esa disyuntiva, la dirigencia política de ese entonces, la dirigencia del Partido del Pueblo, que tenía una influencia determinante en el movimiento social de nuestro país, consideró que deberíamos abrir caminos de confianza, construir una confianza y profundizar la lucha de liberación nacional. No fue una cooptación, fue una alianza que se fue construyendo con dificultad, porque no todos los militares aceptaban de buenas a primeras los vínculos con el movimiento de masa, el vínculo y la relación con los miembros de un partido ideológico como era el Partido del Pueblo. Así fuimos, comprometiendo a los militares a aceptar la forma de ser en este preciso momento del movimiento estudiantil. Reclamamos su legalización, el cese de la persecución, y se organizó el Congreso que permitió el relevo de una dirigencia estudiantil nueva y que aborda el proceso de liberación con mucha creatividad. Los jóvenes de aquel entonces se vuelcan a los barrios a montar y a organizar agrupaciones de jóvenes, se vuelca al campo a restablecer vínculos con los llamados asentamientos campesinos que comenzaban a desarrollarse, con el movimiento obrero y desde luego a organizar a las mujeres. Por primera vez se celebraba un 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, haciendo esa celebración un acto amplio, un acto que no solamente recogiera
la militancia de las mujeres comprometidas en los sindicatos o que fuesen militantes comunistas. Y salió de ese esfuerzo la FENAMUDE, la Federación Nacional de Mujeres de Panamá. Insisto, como se trataba de ir construyendo confianza, esa confianza tenía que permear a la fuerza dirigente, que era la Guardia Nacional, y fortalecer el liderazgo de Omar Torrijos. La alianza no fue con el conjunto de la institución armada, no, la alianza fue particularmente con el general Torrijos, quien en razón de su liderazgo permeó a toda la institución. Y se organizaron los llamados trabajos voluntarios, que era volcar a la naciente militancia estudiantil al campo a realizar determinadas actividades de alfabetización o actividades de creación de infraestructuras como eran caminos, y en esos trabajos perdieron la vida algunos miembros de la Federación de Estudiantes, y fue enriqueciendo la mística, fue enriqueciendo el trabajo creativo que se tenía en estos instantes. La participación de la juventud fue necesaria para neutralizar aquellos sectores que en la sociedad panameña estaban en desacuerdo con la salida de las bases militares, hacían negocio con la presencia militar y por tanto no iban a estar de acuerdo con que se fueran esas bases. Por el otro lado, los sectores desplazados del poder, un aspecto importante de la gestión de Omar fue la reestructuración del Estado panameño. El órgano legislativo no fue la de los clásicos diputados que se escogían cada 4 años para que representaran provincias. Planteó la reorganización del poder político a través de la representación de los 505 corregimientos que existían en aquel entonces. Había objetivos claros en materia de educación, objetivos claros en materia de salud, objetivos claros en materia del desarrollo eléctrico. Se construyeron las hidroeléctricas, claridad frente al desarrollo económico, y todo en función de incorporar a la economía y al poder político a los que no tenían esa posibilidad. Ese es el gran logro de ese proyecto, que se fortaleció con la incorporación del movimiento popular organizado, con grandes debates. Esto no se impuso, esto se debatió, se discutió, se lograron los consensos y se fue avanzando. De lo que se trata ahora es de poder reconstruir ese proyecto, y alrededor de ese proyecto social nosotros debemos establecer las alianzas necesarias. Nosotros debemos aspirar a que Panamá pueda reencontrarse. Es necesario, por la suerte de miles de jóvenes que pierden la vida innecesariamente a través de una violencia pandilleril, recuperar a nuestra juventud para que su energía, su entusiasmo se ponga al servicio del desarrollo que incorpore, insisto, a todos los de la sociedad y mayoritariamente a los más pobres. Muchas han sido las luchas que ha desarrollado nuestro pueblo, el movimiento social panameño, y que ese esfuerzo, ese sacrificio, no solamente debe quedar en las mentes de los que ya participaron, sino en la juventud, en las nuevas generaciones que ven
con mucha esperanza que los esfuerzos de ese sacrificio vaya en el uso más colectivo posible que señalaba el general Omar Torrijos Herrera. Esas expectativas están todavía clavadas en el pecho, en el corazón y en la mente de todo nuestro pueblo, de que los recursos que genera ese canal, que nos costó sangre y sacrificio, sea revertido para el desarrollo nacional. El sendero fue iluminado con sangre inmortal en acción contra las fuerzas del atraso, que venga la revolución. El sendero fue iluminado con sangre inmortal en la acción contra las fuerzas del atraso, que venga la revolución, que venga la revolución, y hoy es que venga. Muy bien, luego de la presentación de este interesante documental, considero importante reflexionar en estos momentos en el que se produce la transición de un año al otro, en las esperanzas del pueblo panameño de garantizar un país libre de ocupación militar extranjera, con la bandera panameña en alto y edificando un proyecto de nación que consiste en llevar adelante el desarrollo humano, social y económico de los panameños y las panameñas. Son estas últimas palabras de saludo y abrazo al pueblo panameño que ha sabido entender su responsabilidad histórica a lo largo de estos últimos años. 2024 es la puerta de entrada para el 2025, un año que estará marcado por las luchas sociales y la recuperación de los bienes canaleros que injustamente han sido quitados de las manos a la población. El Canal de Panamá es una de las joyas de la navegación mundial, pero al mismo tiempo está regido por un tratado de neutralidad que debe ser respetado. Las áreas revertidas del Canal de Panamá son parte del patrimonio de la nación panameña, un legado importante de la lucha social para garantizar que el futuro de esta nación sea enteramente soberano. De esta manera, concluimos este espacio de Café Bayano, deseándoles a todos un feliz año y que en este periodo sean renovadas las esperanzas de liberación nacional. Hasta pronto.